Bueno, pues bienvenidos. Vamos a continuar con estos mensajes que hemos empezado en domingos pasados. El día de hoy vamos a continuar con, de alguna manera, la secuencia que llevamos desde que empezó este estudio de la vida de David. El día de hoy, viendo las circunstancias como Dios las ve. Ver, verbo. Si abrimos la escritura, hay más de 130 citas donde la palabra ver está. 130 versículos donde tiempo pasado, tiempo presente, ese verbo tiene presencia. Y cuando vemos algunos de esos versículos podemos notar dos cosas. Vamos por favor a Mateo 5:16. Mateo 5:16. Estas son palabras del Señor en el Sermón del Monte. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí vemos la palabra ver, dice, para que vean vuestras obras. Ahora vamos por favor a Marcos 6, un libro adelante, capítulo 6 de Marcos. Marcos 6, ahí está la cita en el pizarrón arriba, 33 y 34. Dice el Evangelio de Marcos: pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él, ¿no? Muchos le vieron, dice. El versículo 34 dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Aquí en el versículo 34 también está el verbo ver. El Señor vio la multitud y tuvo compasión de ellos. La característica de estos versículos que leímos es que están describiendo algo que se ve con sus propios ojos. Los hombres vieron a Jesús y sus discípulos, y el Señor y sus discípulos vieron a las personas. Es algo físico. Vamos a decir que es la esfera de lo físico, de lo real, de lo que nuestros ojos pueden ver, ¿no? Hay otros versículos. Vamos a ir por favor a Lucas, un par de libros adelante de Lucas 3. Es un versículo corto, Lucas 3:6. No. Lucas 3:6 dice: y verá toda carne la salvación de Dios. Aquí está el verbo ver, pero lo que se está diciendo aquí Lucas es: y verá toda carne la salvación. Y la cuestión es que, caray, ¿cómo se ve la salvación? ¿De qué tamaño es o de qué color es? Es algo que es espiritual. Vamos al Salmo 11:4, por favor, para ver otro ejemplo. Salmo 11:4. Dice: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. La última parte del versículo dice: sus ojos ven. Está refiriéndose a los ojos del Señor, a los ojos de Dios. Pero Dios tiene ojos, tiene manos, brazos, ¿no? Es un antropomorfismo. ¿De qué está hablando? ¿Qué es lo que el Señor está viendo? ¿Es algo real? ¿Él ve algo real? Este es en la esfera de lo espiritual. Entonces, hay muchos versículos que hablan de la esfera de lo real, lo que nosotros vivimos, el contorno,
y hay una parte espiritual. Pero, ¿qué es lo que une esas dos partes? Vamos a Juan 3:3, por favor. Juan 3:3, son palabras del Señor. Y dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y cuando se habla del reino de Dios, es un reino espiritual. Y el Señor está uniendo aquí, con esta conversación que tuvo con Nicodemo, las dos esferas en las que todo ser humano se mueve. Nos movemos en una esfera que es real, pero también nos movemos en una esfera que es espiritual. Y cuando no conocemos al Señor, no podemos ver lo espiritual. La esfera del Señor, la espiritualidad divina, lo que Él es. Porque está diciendo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y no solamente hay un reino de Dios, también hay un reino de la potestad. Pero para ver ese reino divino necesitamos nacer de nuevo. Entonces, el día de hoy, continuando con lo que hemos visto, vamos a ver la historia de David contra Goliat. Es lo que sigue del capítulo 17 de Primera de Samuel. Ahora, cuando nosotros hablamos de nuestra vida, de los aspectos de nuestra vida, todos los aspectos de nuestra vida que interfieren, que nos afectan, están descritos en la palabra del Señor. No hay nada que se salga de la palabra del Señor. Cuando nosotros estamos analizando, como el día de hoy, una parte de la palabra ver, y qué es lo que nosotros vemos y qué es lo que el Señor ve, hay muchos versículos. La palabra del Señor es poderosa y podemos ver muchos versículos y aprender qué es eso de ver, ¿no? El poder de la palabra, y sacar versículo a versículo la enseñanza. Pero también hay otra manera en que la palabra de Dios nos enseña, y es a través de personajes y de ilustraciones. Esta serie que estamos llevando de David, estamos tomando un personaje que es bíblico y que está también en la Escritura. Podemos tomar esas dos maneras de enseñar, de aprender, vamos. Pero el problema que hay cuando tomamos una historia bíblica o una ilustración es que muchas veces nos quedamos solamente con la ilustración o solamente con la historia y pasamos por alto las enseñanzas que hay, los principios que están en esas historias y en esos personajes, ¿no? Y el día de hoy entonces vamos a ver cuáles son los principios que en el capítulo 17 el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Entonces vamos a tomar la vida de David y específicamente esa parte de Primera de Samuel donde habla de David contra el gigante, contra Goliat. Entonces vamos a leer el versículo 47 de Primera de Samuel 47. Samuel 17, Primera de Samuel 17, versículo 47. El último versículo de la cita con la que iniciamos. Dice la palabra del Señor: y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Señor, honra y gloria a tu nombre, Padre Santo, por tu misericordia, por tu bondad y por lo que tú eres, Señor. Eres nuestro Dios, Padre Santo. Y estamos, Señor, ante ti pidiéndote, Señor, que nos ayudes, Padre, a entender lo que tienes para nosotros el día de hoy. Señor, dependemos de ti, Padre Santo, y te rogamos, Padre, que tu Espíritu esté aquí con nosotros y nos ayude, Señor, a discernir estas verdades, Padre. Ayúdame, Señor, a exponer estas verdades ante mis hermanos, Padre Santo, y todos juntos salir
edificado, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, porque te necesitamos para ver las cosas, Señor, como tú las ves, Padre, y no como nosotros las podemos o las queremos ver. Señor, te necesitamos. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es fiel, es verdadera, y porque, Señor, tú la has dejado para el crecimiento de tu pueblo. Gracias te damos y te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ahora, en los capítulos que hemos leído las semanas anteriores y los mensajes que hemos tenido oportunidad de compartir y de escuchar, veíamos al principio que el pueblo veía un rey en Saúl. El pueblo quería un rey y exigía un rey como los otros pueblos, y tuvieron a Saúl como rey. Cuando el Señor desecha a Saúl y manda a Samuel a ungir, el primer hombre que vio fue Eliab, un hombre fuerte, grande, y dijo: este es el rey. Pero el Señor le dijo: no, este no es el rey, ¿no? Y luego, específicamente cuando David estaba contra Goliat, dice la escritura que estaba un monte de un lado, un monte del otro lado y un valle en medio, y en cada lado estaba el pueblo israelita, el ejército de Israel, el ejército de los filisteos estaba del otro lado, y veía un hombre que salía durante 40 días, estuvo saliendo, un hombre enorme, gigante. Ahorita vamos a ver cómo lo describen en la escritura, y era un gigante, y el ejército veía un gigante. Pero un día vino nuestro héroe en cuestión, David, y no vio nada de lo que vieron los demás. Él vio a Dios. Y eso que vio David, necesitamos verlo nosotros el día de hoy, porque sigue siendo el mismo Dios, las circunstancias siguen siendo similares o peores muchas veces de las de David, y necesitamos entonces ver lo que David vio. Entonces vamos a ver el escenario, vamos a leer porciones del capítulo 17 de Primera de Samuel. Vamos a el gigante, los versículos del 1 al 7. Vamos a leer y a darnos una idea. Vamos a poner a imaginar, a trabajar nuestra mente, vamos a decirlo así, a imaginar este escenario que Primera de Samuel 17 nos muestra. Dice del 1 al 7: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca de Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaban sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Es la descripción de este gigante. Estas medidas ya no se usan, pero era un hombre que medía aproximadamente 3 metros de altura. Era grande, de verdad. La NBA hubiera estado feliz de tenerlo en cualquiera de sus equipos, llenaría estadios y todo esto, ¿no? Y el hombre era un paladín. La escritura dice paladín, y buscando un poco qué significa eso de paladín. Un paladín era un guerrero cuyas proezas eran contadas entre los soldados, entre las personas. Entonces este era un hombre cuya profesión era matar, y si estaba vivo en esa guerra era porque había sobrevivido muchas otras seguramente. Entonces este era un hombre que tenía un oficio y lo hacía bien, y aparte tenía, dice la escritura, dicen los eruditos, que tenía cerca de 100 kilos de hierro encima con su
casco, con todas las protecciones que tenía, sus canillas tenía, también sus piernas estaban protegidas. Y además tenía un hombre que tenía un escudo, su escudero que iba delante de él, protegiéndolo de las flechas y todo esto. Entonces, era un hombre realmente grande. Y dice la Escritura que estuvo saliendo durante 39 días, 40 días, pero el día 40 pasó algo extraordinario. Y él salía y amedrentaba a los soldados del pueblo del Señor, el pueblo judío. Vamos a ir la amenaza, ¿no? Tenemos ya la descripción del gigante. Ahora, su amenaza, versículos del 8 al 11. Dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y estamos hablando del ejército de Israel, eran también soldados, tal vez no tenían la talla de este hombre, pero ya habían tenido algunas batallas, eran hombres de guerra también. Pero viendo a este soldado, pues estaban asustados, ¿no? Y el autor de este libro que estamos llevando hace aplicaciones desde el principio. Dice, ¿no es acaso eso mismo lo que sentimos cuando estamos preocupados, ansiosos por nuestro pecado también? Cuando estamos ante algunas situaciones que aquejan nuestra vida, muchas veces como creyentes se nos olvida nuestra posición espiritual frente al Señor y estamos apesadumbrados, estamos miedosos, estamos temerosos. Y cuando pasan los días y dejamos eso así, cada día el enemigo, el temor, el miedo, el pecado va tomando más espacio, más terreno. Y esto da la idea de que el primer día salió el Goliat, salió al lado, pero día a día como que se iba alejando más, hasta que llega un día en que puede ir prácticamente enfrente de ellos a decirles, ¿quién es el que va a pelear conmigo? Y de igual manera, cuando nosotros dejamos que nos agobie un pecado, una situación, el miedo, el temor, la ansiedad, pasa lo mismo. Llega un momento en que estamos en sus manos. ¿Y cómo fue que llegamos a eso? Dejamos que pasara el tiempo, ¿no? Entonces, el gigante y su amenaza. Vamos a continuar. Ahora, el versículo 12 es el cambio que se ofrece aquí del 11 al 12, es un cambio abrupto, porque el autor nos tiene en el campo de batalla y de pronto nos cambia, ¿no? Y el 12 dice, del 12 al 15, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Y el 15 dice, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. El versículo 12 empieza describiendo a David, ¿no? Deja entonces el campo de batalla, lo deja ahí, y la lectura nos lleva entonces a la descripción de quién era David. Y empieza, David era hijo de aquel hombre efrateo
de nombre Isaí. Y describe un poco, ¿no? ¿Quién era Isaí? Unos capítulos atrás lo vimos y supimos que el trabajo de David era pastor, pastoreaba ovejas en los desiertos de Judá, ¿no? Y describe que de los hijos que tenía Isaí, habían 3 hombres que estaban en la guerra, y uno de ellos era Eliab. ¿Se acuerdan de Eliab? Eliab fue el primer hombre que Samuel vio y que dijo, este es, ¿no? Era un hombre grande, fuerte, y estaba entonces en la guerra cuando el Señor ungió a David. Y dice, David era el menor. Esta parte dice, el menos indicado, porque David era el menor y era pastor. ¿Qué tiene que ver una guerra contra los filisteos con David? Pero el Señor empieza a hablar de David en esta parte. Y el versículo 15 nos recuerda también cuál era el último oficio que había tenido David. ¿Se acuerdan cuál era? El domingo pasado lo veíamos. David tenía algunas destrezas especiales, era músico. Entonces esa destreza, esa música, en la creencia de los antiguos, ellos estaban seguros que alejaba a los malos espíritus. Y como Saúl estaba invadido de este espíritu maligno, entonces el último oficio que tenía David, aparte de ser pastor, era músico. Y dice la escritura que David iba y venía, ¿no? Iba de las salas reales al desierto para pastorear a las ovejas. Entonces David había ido y venido dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Pero en tiempos de guerra como esta del capítulo 17, pues David estaba en su principal oficio, que era pastorear ovejas. Entonces vamos a pasar a la siguiente parte, es las circunstancias que nos acercan a la verdad. Es un pasaje largo del 16 al 27. Vamos a leer. Decían: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos, ¿no? Entonces nos pasa la lectura al padre de Isaí, a la casa de David, y este deseo que Isaí tenía de saber cómo estaban sus hijos allá en el frente de batalla. Entonces manda a David, su hijo menor, y lo pone a hacer un mandado, ¿no? Le da harina, pan para sus hijos, quesos para el jefe del ejército, y lo principal, mira cómo están y tráeme una prenda de ellos, ¿no? Y dice el versículo 19, y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de La, peleando contra los filisteos. El 20 dice: se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, el ejército frente a ejército. Entonces lo que está haciendo David, siendo obediente de lo que dijo su padre, va al campo de batalla y llega en este momento cuando ya los filisteos una vez más durante el día se ponían uno frente a frente. Y parece que en la antigüedad algunos combates se decidían no siempre cuerpo a cuerpo todo el ejército, sino que como que llegaban a un acuerdo y un ejército sacaba a uno y otro ejército a otro, y como que dirimían algunas veces sus batallas. El que ganaba, pues esa lucha individual ganaba, ¿no? Y aquí esa era la idea cuando el filisteo, cuando Goliat retaba a alguien que saliera a pelear con él. Y como leíamos en un versículo anterior, Goliat decía: si ustedes ganan, nosotros somos sus siervos, y si ustedes nos ganan, nosotros seremos sus siervos, porque él estaba seguro que él iba a ganar una vez más.
Entonces David llega con su carga y se la entrega al intendente, ¿no? Donde el que guardaba todas las cosas del ejército, y no sé, llega a mi mente la idea de que ve todo el ejército ahí plantado y como que entrega todo y se va a ver qué pasa, porque pues iba a empezar la lucha. Entonces dice el 22 que dejó su carga y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Su principal tarea era preguntar por sus hermanos, eso era lo que su papá les había dicho. Pero el Señor en su providencia dice el versículo 23, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Todos estos 39 días David había estado en su trabajo, lejos de ahí, pero este día él escucha la arenga, la amenaza de Goliat. Y esta parte, las circunstancias que nos acercan a la verdad. Las circunstancias, no podemos controlar las circunstancias, nuestras circunstancias. David no podía controlar las circunstancias que estaban sucediendo en el campo de batalla, pero el Señor sí. Y el Señor, en su soberanía y en su providencia, nos pone en circunstancias donde nosotros nos vemos enfrentados a cosas que no sabemos por qué, no sabemos cómo, no lo sabemos. Pero el Señor utiliza las circunstancias para acercar a David en medio de esta lucha, que no era su lucha porque él no era un guerrero, pero llega en el mismo momento en que Goliat empieza a amenazar al ejército. Y estamos viendo que David estaba viendo otra cosa diferente a lo que todos los demás veían. Y vamos a ver qué fue lo que él vio aquí. Dice el versículo 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Y añadían, al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces, ese comentario era lo que David estaba escuchando, ¿no? ¿Ya vieron ese hombre? Una vez más sale y nos está amenazando, y como que todos en la mente tenían, pero ya escucharon lo que el rey dijo: Saúl, al que lo venciere le va a dar mucho dinero, le va a dar su hija y no va a pagar impuestos, ¿no? Como que eso era lo que estaba en la mente de todos los soldados, y David estaba escuchando eso, ¿no? Y en el 26 dice la escritura que entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? No. David dice: ¿Qué es lo que va a pasar al que mate a este hombre? Y hay una parte que dice: y quite el oprobio, ¿no? Quite la ofensa de Israel. Y esta es la parte donde el Señor nos empieza a mostrar qué era lo que David tenía en su corazón. Y es al final del versículo 26 cuando dice: porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Indudablemente lo que David estaba viendo y lo que él tenía en su corazón era algo muy distinto a lo que los demás veían. Él estaba viendo de quién era el escuadrón, su ejército, de quién era. No era el ejército de Saúl, era el ejército del Dios viviente. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Le van a dar dinero, le van a dar la hija del rey y no va a pagar impuestos por toda su vida, ¿no? Y entra a escena
entra a escena otra parte, que es el desánimo, ¿no? Y el desánimo lo vemos en el versículo 28 al versículo 40. Y el desánimo viene de parte de alguien muy cercano a él, y es su propio hermano. Cuando los hermanos ven que David estaba ahí, dice el versículo 28, y oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y este Eliab era el hermano mayor que tiempo atrás ya tal vez en su corazón se veía ungido como el rey, pero de pronto se sorprendió tanto él como sus hermanos y su padre cuando el ungido del Señor era el que no estaba en la casa, el que estaba cuidando las ovejas. Entonces no cabe duda que hay enojo o ira de parte de sus hermanos, pero también hay un desánimo, ¿no?, que le transmiten a David. Y tal vez es el mismo desánimo que podemos nosotros tener, no solamente de otras personas o de nuestros hermanos o nuestros familiares, sino tal vez de nosotros mismos, ¿no? Cuando conociendo la verdad, conociendo el Evangelio, nos dejamos una vez más llevar por nosotros mismos, estamos mirándonos a nosotros mismos y dejamos de ver entonces lo que Dios es y lo que Dios hace, ¿no? Entonces aquí Eliab lanza una condena y David se defiende en el 29, dice: ¿y qué he hecho yo ahora? ¿No es esto solamente hablar? Yo solamente estoy hablando, no estoy haciendo nada, ¿no? Y aquí da la idea de que David se aparta entonces de su hermano y dice: y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y el pueblo le dijo la misma respuesta. Y fueron oídos en el 31 las palabras de David y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Aquí entonces estamos en el campo de batalla, vemos la actitud de David, la actitud del ejército, y una vez más la Escritura nos saca de ahí y nos pone en las cámaras reales con Saúl cuando escucha que David ha estado en el campo de batalla. Y dice en el 32, y dijo David a Saúl, en el 31, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Aquí también, una vez más, el desánimo, ¿no? Y aquí llama la atención, ¿se acuerdan ustedes el pasaje donde la Escritura describe el tamaño de Saúl? ¿Se acuerdan? Dice que cuando estaba el pueblo reunido, Saúl salía sus hombros por arriba de las personas. Saúl era un hombre grande, era un guerrero. ¿Quién era el que tenía que estar peleando contra Goliat? Es Saúl. Era Saúl mismo. Y Saúl estaba tan asustado como su ejército. Entonces ese mismo miedo lo transmite y le dice a David: no, tú no puedes estar allá, porque aquel hombre es un matón y tú eres un pastor y además eres mi músico. Imagino que esto no dice aquí, ¿no? Pero ¿cuál era la confianza que tenía David? David respondió en el 34 a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Si fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba.
¿Cuántas veces seguramente David hizo esto? Pero no habían reflectores, no habían cámaras, tal vez no había nadie que escribiera eso. Eran batallas que él vivía en solitario. ¿No pasa eso también con un creyente? ¿No hay muchas batallas en solitario? Bueno, vamos a hacer una salvedad. Debe haber batallas en solitario en el creyente. Porque si no tenemos esas batallas, entonces tal vez tenemos que ir atrás y pensar, tal vez no somos creyentes. Pero hay muchas batallas. El Señor trabaja en sus hijos en lo oculto, en lo íntimo. El salmista decía que en lo íntimo es donde el Señor nos enseña. Entonces, de igual manera aquí, David ha tenido muchas batallas contra animales reales, osos y leones, en lo íntimo. Entonces él tiene la seguridad al frente de su rey, de Saúl, de decirle: amigo, oye, yo me he enfrentado varias veces con animales enormes. Y la segunda parte del 36 dice: y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque yo he matado a muchos. No dice eso. Dice: porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿De quién es la lucha, hermanos? ¿De Saúl? No, la lucha es del príncipe de los ejércitos, es del Señor, es de Dios mismo, ¿no? Y añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Seguridad había en ese hombre. Y Saúl, cuando vio esto, dijo: ok, ve y que Dios te acompañe, ¿no? Pero para no sentirse tan mal, Saúl entonces le dice: te voy a prestar algo que te puede servir. Y entonces saca sus ropas de guerra, su armadura, y se las quiere poner a David, ¿no? Y el 38 dice: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Era pastor, no podía ponerse todo eso. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí todas aquellas cosas, ¿no? Si el Señor es quien lo ha fortificado, le ha enseñado, le ha permitido salvar a los corderos de sus ovejas, no va a necesitar en este tiempo de prueba algo especial, y menos la armadura de un hombre que era el que debía estar ahí peleando contra este filisteo. Entonces él deja todo eso y se va y escoge lo único que necesitaba. Ya tenía lo principal, tenía al Señor. Entonces este es el tiempo de prueba, el periodo de prueba, el 41 al 44. Me adelanté yo para adelantar eso, pero 41 al 44, ¿no? Entonces el desánimo del hermano, el desánimo de Saúl y el tiempo de prueba. Esta es la parte donde David entonces deja el palacio del rey y va otra vez camino al campo de guerra. Y dice: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo vio a David, miró y vio a David, le tuvo por poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Habló Goliat. Ahora le contesta a David.
Dice Goliat todavía, el 44. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿No? ¿Qué era esto? Pues un hombre más que él iba a matar. Ya estaba él seguro que iba a ganar. Lo maldijo en el nombre de sus dioses. Y ahora habla David y dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y ahorita la prueba es el momento en que David tiene que enfrentar a ese hombre. Es el tiempo de prueba. Es cuando él decide que ya está listo, que todo lo que ha vivido en su vida anterior, toda su vida, al frente tal vez de las ovejas de su padre, al frente tal vez de otras situaciones que ha vivido. Con Saúl, vamos a pensar así, cuando él va a tocar para él, todas esas experiencias han tenido un propósito. Y muchas veces nosotros pasamos por alto. Cuando pasamos por experiencias, el Señor nos pasa por experiencias, que tal vez no vemos que esté conectada una cosa con la otra. Pero la verdad es que en la providencia del Señor siempre, todas y cada una de las circunstancias en las que un creyente se vea enfrentado, tienen un propósito. Y siempre es un propósito para alabar al Señor y salir fortalecidos, aprendidos, con una lección. Tal vez derrotados algunas veces, tal vez victoriosos otras, pero tienen un propósito del Señor. Y muchas veces pasamos por alto esto, ¿no? Y pensamos que eso no tiene nada que ver. Algo en el trabajo, no, eso no tiene nada que ver con mi vida espiritual. O en la calle, o en lo que vemos, o en lo que decimos. Pero la verdad es que todo lo que hagamos tiene un propósito para el Señor. Y este hombre, David, se ve enfrentado al Goliat ahorita con lo único que el Señor le había dado. Era él mismo, Dios mismo, y 5 piedras que tomó del arroyo. Entonces, en él había confianza. No la confianza en su puntería, sino la confianza en el Señor. El versículo 46 dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y el Señor David está diciendo: no solamente te voy a vencer a ti, sino que todo el ejército va a ser entregado el día de hoy. Y el 47, y el que más me impacta, es: y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Aquí hay un principio que es grande, hermanos. Es la confianza. ¿La confianza en qué? ¿En nosotros? ¿O la confianza en lo que Dios es y lo que Él ha hecho por nosotros? David estaba seguro de lo que estaba haciendo. Y antes de lanzar esa piedra, ya estaba con esta confianza del 45 al 47. Y vemos el resultado en el versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y da la impresión de que mientras corría, metió la mano David en la bolsa y tomó allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. ¿Cuál es el resultado que tuvo David cuando su confianza estaba en el Señor? La victoria. La victoria. Una vez más, se puso en manos del Señor y el Señor le dio la victoria. Ya lo había hecho muchas veces antes.
Pero David tenía en su corazón también que el ejército, su confianza estaban puestas en un Dios que era más grande que ese gigante. Así venció David al filisteo. Y el 51 dice: entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. El 52, levantándose luego los hijos de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. ¿Qué era lo que estaba viendo David, hermanos? El ejército o al rey. Estaba viendo al Señor. Él no solamente estaba viendo la esfera real, sino tenía el poder del Señor para ver la esfera espiritual, la esfera divina, donde el Señor está trabajando, donde el Señor trabaja. Y Él puede conectar lo espiritual con lo real, y es lo que nosotros debemos hacer también. No separar nuestro tiempo espiritual ahorita, los miércoles, o cuando tenemos oportunidad de compartir, sino que todos nuestros días, en todo momento, todo lo que hagamos es para el Señor, y es parte del proceso de nuestra vida espiritual. Ahora vamos a pasar a algunas aplicaciones prácticas. Son muchas, tal vez me quedo corto aquí. Cada uno de nosotros podemos sacar las aplicaciones para nuestra propia vida. Pero algunas preguntas. ¿Estamos viendo solamente lo físico cuando enfrentamos nuestros problemas? Es lo primero que hacemos. No está mal hacerlo, pues tenemos que hacerlo. Pero solamente estamos viendo lo físico, ¿no? Necesitamos ver lo espiritual. En el versículo 37 está al principio, dice: añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Esa es la parte física. Él también me librará de la mano de este filisteo. Esa es la parte espiritual, la confianza que él tiene en el Señor. Está viendo no solamente lo real, sino lo espiritual. Necesitamos verlo también. Ahora, otra aplicación: memoria de teflón. Una memoria, los sartenes de teflón no se les pega nada, y muchas veces a nosotros tampoco. Se nos olvida lo que comentábamos hace un rato. Muchas veces se nos olvidan las victorias que nos da el Señor. Un creyente experimenta victorias. El hecho de ser predestinado para salvación por el Señor es una victoria. Es una victoria que ha sido dada, que alguien pagó por ella, y muchas veces las pasamos por alto, se nos olvida. Y esa primera victoria tenemos otras donde ya somos partícipes en ese proceso de santidad que el Señor tiene a cada creyente, cambiando su vida, transformándolo, regenerándolo. Hay pequeñas victorias. Hay pequeñas victorias y se nos olvida, ¿no? Cuando venimos a la iglesia los domingos y es nuestro tiempo de acción de gracias, tal vez deberíamos tener más tiempo para hacerlo. Y como que digo, pues sí, eso es, experimenté victoria, pero es algo chiquito, no tiene importancia. No, hermano, es importante. Es importante que no olvidemos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Porque cuando nosotros estamos pensando solamente en las derrotas, estamos dejando, como el pueblo dejaba, que el paladín Goliat fuera cada vez más cerca al frente, casi insultándonos, para diciendo: ¿tú quién te crees? ¿Tú qué eres? Y se nos olvida que ya tenemos una victoria en el Señor. Y en el versículo 47b dice: porque de Jehová es la batalla
y se nos olvida que es la batalla, hermano. La victoria no está en lo que nosotros hagamos. La victoria del creyente está en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, no en lo que nosotros hagamos. El hombre que estaba a un lado de la cruz, que vio a Jesús y en su corazón el Espíritu le hizo ver que ese hombre era inocente, no hizo nada para salvarse, estaba a punto de morir. Y en el último momento, en los últimos momentos de su vida, se dio cuenta de que ese hombre que estaba ahí estaba muriendo por él. Y clamó y le dijo: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. No tuvo tiempo ni de bautizarse, ni de hacer buenas obras, nada de eso. No estoy diciendo que no sean, que no tengan, no, por favor, no. Pero hizo lo principal y lo más importante. Recibió salvación por lo que Cristo hizo. Y hay algunos sermones de Spurgeon donde dice que el primer hombre que entró después del Señor fue ese asesino que murió junto con el Señor. Del Señor es la batalla. ¿Y la victoria? Hermanos, la victoria ya está conquistada. La victoria ya fue dada para nosotros. Eso fue lo que vio David. Desde la victoria salimos. Desde ahí empezamos nuestra vida cristiana. La victoria ya fue conquistada. Vamos por favor a 1 Corintios 15, 57. Primera de Corintios 15, 55 al 57. A ver, ¿dónde estás? Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la victoria ya está dada. Está dada por el Señor. Una vez más, es lo que Él hizo, no lo que nosotros hagamos. Y 1 de Juan 5. Esos son solamente dos de muchos otros versículos que 1 de Juan 5, 4 y 5. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Gloria a Dios, amén por eso. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y es una pregunta donde en la misma pregunta tiene la respuesta. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El creyente es el que vence al mundo. Y es ahí cuando nosotros tenemos esa fe que tuvo David, esa fe que el Señor está haciendo crecer a cada uno de nosotros cada día, para parecernos cada vez más a Jesús. ¿Qué es lo que estamos mirando, hermanos? ¿Solamente las circunstancias, lo malo en estos tiempos, en lo individual, como congregación? ¿Qué estamos mirando, hermanos? Lo malo, nosotros mismos. Necesitamos, hermanos, necesitamos ver lo que Dios quiere que veamos, hermano. Y como veíamos en Juan 3:3, se necesita nacer de nuevo, ese regalo de vida que el Señor nos ha dado, para entonces empezar a ver lo que Él es, lo que Él hizo. Y así como David, enfrentar nuestros gigantes en lo individual y nosotros como congregación, porque tenemos un Dios que es más grande y más poderoso que cualquier problema que haya. Y quiero terminar con una cita no me la sé de memoria, es de un autor británico, Lloyd Johnson, Martin Lloyd Johnson.
Él tiene un libro corto que se llama La Depresión Espiritual. Y él dice en su libro, hay una parte donde dice, el principal problema que tiene el cristianismo contemporáneo es que las personas de afuera ven a los cristianos y ven su vida y dice, yo no quiero ser como él, mire su cara, mire. Caray, y yo me miro en el espejo y está hablando de mí. Dice, el principal problema que tiene el cristiano es que pasa mucho tiempo escuchando a su corazón. Traduciéndolo en palabras, pasa mucho tiempo mirándose a sí mismo, mirándonos a nosotros mismos. Me pasó esto, es que a mí me pasa siempre lo mismo. Dejamos que nuestro corazón nos hable, que Goliat nos hable, que la serpiente nos hable. Y lo que deberíamos hacer es estar hablando nosotros a nosotros mismos y hablando el Evangelio, lo que Dios hizo, lo que Dios es. Y creo que tiene mucha razón este hermano. La exhortación, hermanos, es dejar de vernos a nosotros mismos, hermano, nuestra circunstancia, no. Y empezar a hablarnos a nosotros mismos lo que el Espíritu Santo nos enseña en su palabra para poder entonces enfrentar a nuestro gigante y dejar la batalla a quien es el que va a pelear las batallas, y es el Señor. Cristo pelea mis batallas. Cristo pelea las batallas de cada uno de sus hijos. Cristo pelea las batallas de esta congregación. Nadie más. No nos equivoquemos, hermanos. Démosle a Él la gloria, busquémoslo a Él. Su Espíritu Santo, no lo acallemos, escuchémoslo y hablémonos más el Evangelio, para poder entonces ver las cosas como Él las ve. Que nuestro tiempo de adoración sea un tiempo de adoración a Él, nuestro tiempo de aprendizaje a solas sea un tiempo donde Él nos edifique y podamos, junto con los ángeles, cada día domingo, como dice la Escritura, alabar y adorar su nombre. Vamos a orar, hermano. Padre Santo, Señor, gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, principalmente por tu Hijo. Gracias, Señor, por su sangre. Gracias, Padre, por la cruz. Gracias, Padre, porque Él ha pagado la deuda y nos has permitido conocerte y conocer ese plan, y nos has hecho aceptos, Señor, en tu familia, y tu Espíritu, Señor, está en nosotros y podemos ser levantados por tu palabra, Señor, y cuando pecamos podemos ir a ti y arrepentirnos y buscarte, Señor, una vez más. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por la vida de David, por lo que está en tus palabras, sus principios, tus principios, Padre. Y gracias, Señor, por tu paciencia y tu bondad hacia nuestras vidas. Señor, tú conoces nuestras necesidades. Ayúdanos, Padre, a ir a ti todos los días, en cada día, y buscarte y dejarte a ti, Señor, nuestras batallas, nuestras luchas, porque tú, Señor, ya nos has dado la victoria. Perdónanos, Padre, por olvidarlo. Señor, gracias. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.